Qué alegría estar juntos para seguir estudiando la palabra del Señor. Queremos seguir con nuestros estudios. Estamos en el libro de Juan. Entramos ya en el capítulo 9. Si quieren acompañar, vamos a abrir Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante hasta el 34. Y dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Vamos a orar un momentito, pedir al Señor que nos esté guiando. Señor, te damos gracias por este momento que podemos estar juntos en tu presencia.
leyendo tu bendita palabra. A ti sea la honra, la gloria, el poder, la majestad, hoy, siempre, por los siglos de los siglos, Señor Santo. Glorifícate también en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra reunión. Queremos sentir tu gloria en medio de nosotros. Te damos gracias porque los que estamos aquí tenemos una buena vista natural. Podemos abrir nuestros ojos, podemos distinguir todas las cosas, distinguir los colores, distinguir todo aquello que miramos a causa de la buena vista natural que tú nos has dado, Señor. Por eso te damos gracias. Pero también, aparte de eso, Señor, te queremos pedir esta noche que tú nos concedas tener una vista espiritual, Señor Santo. No queremos ver borrosamente, Señor, no queremos ver a medias, sino queremos que tú nos concedas el poder ver la realidad, la verdad, poder verte a ti, Señor, a tu Hijo Jesús, como eres. Queremos conocerte, queremos tener intimidad contigo y que tú nos ministres, Señor. Concédenos poder ver, poder abrir nuestros ojos espirituales y poder mirarte, tener oídos para oírte y escucharte, Señor Santo, cuando tú nos hablas en tu palabra. A ti sea la honra, la gloria, el poder, la majestad. Amén. Amén. Sabemos, Jesús comienza el versículo 9 diciendo, ¿verdad? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús se fijó en este hombre ciego y ahí los discípulos se acercaron, empezaron a preguntarle sobre cuestiones teológicas de por qué, para qué había nacido ciego este varón. Jesús les explica que es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este varón. Le untó, hizo lodo con su saliva, le untó los ojos y le dijo que se vaya a lavar al estanque de Siloé, que significa el enviado, al estanque del enviado. Ese estanque de donde ellos estaban quedaba a 1,5 kilómetros. No era ahí cerquita el estanque de Siloé. Tenía que caminar el ciego 1,5 kilómetros para llegar hasta el estanque. Yo creo que alguien le ayudó. No dice la Biblia si él se fue solo. Yo personalmente entiendo que alguien le ayudó y le llevó hasta allá. Porque cuando él volvió, le preguntaron al ciego, entonces él dijo que un hombre llamado Jesús le untó lodo, ¿verdad? Y si él era ciego, ¿cómo vio que Jesús, o quién era el que le hizo, verdad? Entonces yo pienso que alguien le estaba acompañando, le explicó lo que había pasado. Lo que sí que este ciego tuvo que caminar 1,5 kilómetros hasta el estanque para poder lavarse. Jesús hizo varios milagros. Algunas veces simplemente le decía, recibe la vista, ¿verdad? Otras veces le decía, bueno, anda, y el milagro se hacía. Esta es, no recuerdo, otra vuelta que el enfermo tenía que participar, que el enfermo tenía que hacer también algo. Tenía que irse hasta el estanque y lavarse, ¿verdad? Tenía que caminar un buen pedazo y lavarse. Y bueno, volvió viendo, a ella le encontraron algunos, le dijeron que cómo había recibido la vista, le explicó y volvió. No le encontró a Jesús enseguida. Se corrió la voz de que había sido sanado. Él probablemente quería encontrarle a Jesús para agradecerle, ¿verdad? Pero Jesús ya no estaba ahí.
Entonces le preguntaban, ¿y dónde está el que te sabe? Y él dijo, no sé, ¿verdad? Y ahí, entonces, ahí comienza nuestra historia aquí. Entonces le agarraron y le llevaron, dice el versículo 13, ante los fariseos al que había sido ciego. Ellos eran una generación que estaba endurecida, y a pesar de que ocurrió un milagro tan importante, tan maravilloso, ellos no podían aceptar. Entonces le llevaron a los líderes para que se analice la situación. Hay que analizar la situación. No podían ellos con sencillez alegrarse, hallarse y hacer fiesta por este milagro. Le llevaron junto a los fariseos para que analicen. Lo que quería rescatar yo es de esto acá, que nosotros debemos aprender a tener una fe sencilla, en saber alegrarnos con las cosas sencillas de lo que Dios nos otorga cada día. Cuando nosotros tenemos nuestras reuniones, los sábados, los domingos, si estamos entre 3 reunidos, ¿verdad? No tenemos que ponernos tristes porque estamos entre 3. Y si estamos entre 100, hoy estamos contentos porque estamos entre 100. Y hay 15 personas en el púlpito cantando y tocando música, y la música es más alegre, ¿verdad? Hoy da gusto. Hoy estamos entre 3 nomás y se canta a capela, medio triste en nuestra reunión, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a alegrarnos en las cosas sencillas de que Dios está en medio de nosotros, de que Dios nos escucha, aunque no le sintamos, aunque no le podamos ver. Él dio su promesa de que Él iba a estar, que nunca nos iba a dejar solos. Yo no les voy a dejar solos, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces debemos aprender a alegrarnos con sencillez de corazón, cantar con alegría. No importa si estamos entre 2, si estamos entre 50, si estamos entre 100. No debemos complicarnos la vida siempre por los detalles, por los métodos, por la estructura que hay a nuestro alrededor. Debemos aprender a tener una fe sencilla. Y era día de reposo, el versículo 14, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Día de reposo, que en realidad el sábado, el día de reposo, el día de descanso, es una sombra de Jesús. El sábado era una sombra de Jesús, era un anticipo de Jesús. Y así también es el sábado. El sábado es una sombra, es un anticipo de Jesús. Antes que venga Jesús, Dios nos dio el sábado para que sea un descanso, para que sea un reposo, para que sea un día donde nosotros nos libramos de nuestras tareas, de nuestros sacrificios, de nuestros esfuerzos. Y el sábado era un adelanto de lo que sería Jesús. Y esta gente no pudo, tenían la sombra, y cuando el día que vino Jesús no le pudieron reconocer, no pudieron ver la realidad de lo que representaba ese sábado, ese día de reposo. Jesús es nuestro reposo. Por eso es importante que nosotros Dios nos conceda visión espiritual y claridad espiritual, para que podamos reconocer la verdad de las cosas, que no estemos conociendo a medias y engañados por las apariencias, ¿verdad? Las apariencias que nos lleven a la realidad. Versículo 15. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos,
cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Volvieron a preguntarle buscando una explicación. Hay cosas en el camino del Señor que no tienen explicación. Por eso se le llaman milagros. No tiene explicación. No hay forma de explicar un milagro. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Es algo que no puede ocurrir en este mundo, en nuestro mundo material, pero ocurre. Pero ellos, como no podían aceptar esto, estaban ahí dando vuelta y vuelta, buscando una explicación. Y acá también vemos una reacción del ciego. El ciego no tenía mucha paciencia. No, era una persona muy paciente. ¿Por qué? Miren en el versículo 11. En el versículo 11. En el día le preguntaron al ciego: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La gente le preguntó: ¿y qué pasó? ¿Cómo? Entonces, ¿qué le dijo él? A un hombre, ¿verdad? Aquel hombre. Le dijo: ese hombre que se llama Jesús, él agarró y hizo lodo, ¿verdad? Y ahí con ese lodo me untó en los ojos. Y ahí él me dijo: anda a lavarte al Siloé. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Miren cómo lo explicó él, ¿verdad? Ahora, la segunda vez acá en el 15, cuando le pregunto, entonces miren la explicación. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Me puso lodo, me lavé y veo. La primera vez la agarró, explicóle: ¿y cómo era? Y bueno, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Así. Y le volvieron a preguntar otra vez. Vamos a mirar un poco el versículo 27. Le volvieron, el 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, ya le dije ya. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ya ni le dijo más. Ya le dije ya. Y ustedes no quieren escuchar. ¿Para qué quieren que yo cuente y cuente otra vez? Se ve que este no tenía mucha paciencia así para 16, versículo 16. Entonces, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Esta gente estaba más preocupada por sus formas, sus métodos, sus procedimientos, sus rituales. Su religiosidad. En resumen, eso, la religión, la religiosidad. El Señor nos quiere hablar. No. Tenemos que cantar 3 alabanzas primero. Bueno. Y el Señor quiere sanarla. Y no, primero ahora hay que juntar la ofrenda. Y el Señor quiere hacer algo. No, ahora primero viene la adoración. A veces no está mal. Dios es un Dios de orden y hay que ser ordenado. Pero no hay que poner esas cosas por encima del amor, de la misericordia, de la fe en Dios, de la sencillez. No, si nosotros no cantamos, tenemos que cantar 3 alabanzas y cantar 3 adoraciones, y si ahí no se siente la presencia, tenemos que cantar 3 más, y ahí recién no es lo que nosotros hacemos. Debemos confiar en la misericordia de Dios, en la voluntad de Dios, que Dios prometió que iba a estar con nosotros, la sencillez. Esta gente estaba más preocupada por su religión, por sus métodos, no así, por sus rituales, que en realidad. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Como ellos estaban preocupados: no, este no es de Dios. 17. 16. Este hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no sigue nuestros ritos, porque no sigue la costumbre, porque no sigue
no respeta ese día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces había discusión entre ellos. Vamos a ir al Salmo 66. Vamos a leer ahí unos versículos. Este ciego, al recibir su vista, tenía ya una... El Señor, aparte de su vista, le dio visión espiritual. Porque tenía una agudeza, estaba despierto. Vamos a leer el versículo 16 al 19. Salmo 66, del 16 al 19. Dice así: venid hoy todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si yo tuviese pecado, si yo iba a estar en pecado, si en mi corazón yo estuviese anhelando el pecado, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Salmo 18, versículo 37 al 42, dice así: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. El versículo 42. Clamaron, y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como a lodo en las calles. Que decía el Salmo 66, si yo tuviese pecado, el Señor no me escucharía. Aquí en el Salmo 18 vemos que los enemigos cayeron delante de él y empezaron a clamar, pedir socorro, inclusive a Jehová. Clamaron a Jehová socorro, pero Jehová no les escuchó. Por eso dice el ciego, no solo el ciego, como estamos en el 16, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones. Si él es pecador, ¿cómo es posible que Dios le escuche? Porque Dios no escucha a los pecadores. Dios nos escucha a nosotros solamente por medio de Jesucristo. Si nosotros nos acercamos por nosotros mismos delante de Dios, no tenemos entrada y Dios no nos escucha. Nuestros clamores, nuestro grito de socorro por medio de Cristo Jesús entra a la presencia de Dios. Había disensión. Entre ellos entonces había pelea. Vamos a ir a Mateo 10, 34 al 38. Mateo 10, del 34 al 38. Y dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando nosotros empezamos a ver cada vez más claro las cosas espirituales,
y nos ponemos del lado de Dios, más oposición se va a levantar. Y nosotros también debemos estar firmes detrás del Señor, no buscando nosotros pelea, ¿verdad? Pero no retroceder nuestra fe. Saber que la verdad es Cristo Jesús y que fuera de Él no hay salvación. Y había disensión, ya se cumplía, ya había discusión entre ellos por estas cosas. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. En el versículo 11, ¿qué dijo? Aquel hombre. Versículo 17, ¿qué dijo? Dice ahora, es profeta. Este hombre, su vista, no solo recibió la vista natural, sino que recibió la vista espiritual. Lo primero, cuando vio él, vio que Jesús era un hombre, que era el Hijo del Hombre, que era un hombre. Cuando le preguntaron, ¿y qué voy a decir? Y yo digo que es profeta. 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Este es un tipo de ceguera, la ceguera social, de no reconocer a este ciego. Este ciego estaba sentado en un lugar público. Todo el tiempo la gente pasaba y le veía. Y ahora de repente ya no están más seguros si él o no él. Todo tipo de cegueras que muchas veces tenemos nosotros, de no poder ver la realidad de las cosas. Ahí esta gente ahora está dudando ya si era él. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tenían que llamar al papá y la mamá para... Ahora, por lo visto reconocían que parecía por lo menos él, ¿verdad? 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Entonces la gente ya indagando, preguntando: ¿es este? 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Confirmaron que era él. Pero, el 21, ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esta gente, los padres, tenían mucho aprecio por la vida social, por la honra de los hombres. Estaban más preocupados por no ser echados de la iglesia que por las cosas espirituales. Estaban más preocupados por el formalismo que por la realidad. Tenían esta ceguera también de no ver la realidad. Estaban más preocupados por la iglesia, por la sociedad, que por lo que ellos tenían que estar gozosos y gritando de alegría. Imagínense, usted tiene un hijo ciego y recibe la vista, pero usted se preocupa más qué va a decir la iglesia, qué va a decir los líderes, qué va a decir el pastor, en vez de gritar a los cuatro vientos gloria a Dios. Vamos a mirar Juan 12, 42. Juan 12, 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso,
Aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, ¿verdad? Muchos creían, pero públicamente nadie se animaba a decir, a confesar, para no ser expulsado de la sinagoga, para que no le echen de la iglesia. ¿Por qué? En el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso es lo que nos pasa. Pasa mucho. Sí. Cuidamos más las apariencias nuestras delante de la sociedad, delante de que la fidelidad a nuestro Dios. Que no nos pase, que el Señor nos permita tener una vista espiritual clara y valor para confesar a nuestro Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, aunque nos cueste a veces que nos echen hasta de la iglesia. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Por qué? Porque acá mismo también cuando le llamaron aquella vez, ¿verdad? En el 16, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Acá en el 24, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En el versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo importante que nosotros también debemos hacer. Muchas veces no sabemos muchas cosas. Este hombre me hace, no sé. No le conocía personalmente la vida de Jesús, pero yo testifico lo que en mi vida pasó. Yo era ciego y ahora veo. Yo era un borracho y ahora soy una persona sobria. Yo era un irresponsable, ahora soy una persona que se esfuerza por mantener a su familia. Yo era mentiroso, yo era así, yo era un suicida, yo era un homosexual y ahora algo pasó en mi vida. Debemos testificar de las cosas que Dios hace en nuestra vida. No necesitamos muchas veces explicar grandes cosas teológicas, pero testificar lo que Dios hizo en mi vida. 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Bueno, ahí ya empieza la respuesta un poco paciente. Yo ya les dije. ¿Por qué tantas veces me preguntan? Y no queréis, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír? ¿Por qué no querían oír? ¿Por qué tantas veces le he preguntado? Vamos a ir a Mateo 13. Mateo 13, versículos 14 y 15, vamos a ver. Amén. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no percibiréis. No entenderéis. Entonces le preguntaban, ¿cómo? Y así. ¿Y cómo? Y así. ¿Cómo? De oído oiréis y no percibiréis, no entenderéis. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y no hay peor ñembotaúl que el que no quiere entender. Paraguayo y famoso con ñembotaúl. Cuando no quiere entender, le explica, no, pero él no entiende. Acá no hay contramano, mi amigo. ¿Será cómo? ¿Cómo contramano? Que ya tiene que hacer la multa, porque no ñembotaúl, que él no sabe, o que famoso. Han cerrado porque no quieren ver. Ellos no querían saber que Jesús era el Cristo. Entonces cerraban sus oídos y oían pesado, no lograban entender. No es que Dios les cerró los oídos, sino que ellos mismos cerraron sus ojos y no querían escuchar. Vamos a ir a Hechos 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Ahí, predicando en Efeso, creo que si no me equivoco, el apóstol Pablo, Hechos 19, él predicándole del Señor. Y vamos a leer el versículo 28, 19, 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Esperamos leer el versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, que era predicador judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué tanto gritaron? Porque no querían escuchar la predicación. Él empezó a hablar de Jesús. Jesús es el Dios. Y ellos empezaron: grande es Diana, grande es Diana. Váyanse gritando por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Cuando alguien no quiere escuchar, no quiere saber la verdad. Y por más que uno le explique, hace cualquier cosa, pero menos. Le podés explicar, le podés mostrar y no entiende. No, ¿por qué? Porque no quiere entender, no quiere escuchar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y ese es el problema de esta gente. Entonces el ciego le preguntó: ¿y para qué quieren que yo gaste mi saliva? Si ustedes no quieren escuchar. Ya dije, ya les expliqué, ya les conté. ¿Para qué voy a seguir contando? Eso es lo que el ciego le dice. Pero como este hombre se ve que no era muy manso también, vamos a seguir leyendo ahora. 27. Ahí está, sí. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y ahí le da una puñalada a ellos. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le dio, uno le provocó. ¿Usted vio quién es su discípulo también? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Vamos a mirar un poquitito en Juan 5, ahí cerquita, Juan 5, 46. Juan 5, 46 y 47. Dice así: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ellos decían que eran discípulos de Moisés, pero Moisés escribió acerca de Jesús. Y ellos no creían en los escritos de Moisés, porque Moisés también era
Ellos le tenían a Moisés como un legislador que escribió la ley, pero Moisés, aparte de legislador, también era profeta. Y él les dijo que Dios iba a levantar a uno, como a mí, les va a levantar a uno de entre sus hermanos. A él oíd, él el que va a traer la verdad. Pero ellos no creían en esta profecía, no creían en realidad. Entonces mentían cuando decían que ellos eran discípulos de Jesús. ¿Cómo terminan diciendo? Pero respecto a ese 29, no sabemos de dónde sea. El 30 y 31. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios nos atiende por causa de Jesús. Porque Jesús nos abrió un camino nuevo por su sangre al Padre. Porque Jesús dijo: todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. En el nombre de Jesús tenemos entrada. Y fuera de Jesús no hay entrada al Padre. Jesús es el único camino al Padre. Pero esta gente se negaba a creer. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre tenía revelación, tenía vista. Era un hombre ciego, yo no sabemos si tenía estudio, porque leer él mismo no podía, tal vez escuchaba cuando otro leía la ley, los profetas. Tampoco él podía entrar al templo, porque los que eran defectuosos no podían entrar en el templo, ni en la sinagoga, en el templo, perdón. En cambio, este hombre tiene una visión espiritual tremenda. Estas confesiones, esta cátedra que daba, era impresionante. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Tú nos enseñas a nosotros. ¿Qué notamos ahí en esta gente? Soberbia y orgullo. Vos a mí me vas a enseñar, a mí me vas a decir vos algo. Yo que soy, yo, y vos allá abajo, yo acá arriba. ¿Ven? Esa soberbia. Por eso mismo, como dice Dios, Dios mira de lejos al altivo. Dios desprecia al altivo, pero exalta al humilde. Esa soberbia. Por eso nosotros debemos ser humildes. Debemos querer que Dios siempre nos enseñe, que Dios siempre nos siga enseñando. Donde también, aparte, ellos mismos dicen que cerraban sus ojos porque no querían escuchar. Y Dios tampoco les daba a ellos revelación. Pero al ciego sí le dio. ¿Por qué? Vamos a mirar todavía en Juan 7. Juan 7, 37. Ahí vamos a ver Juan 7, 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Si vos tenés sed y te acercás a Dios, Él te va a dar de beber. Él te va a dar. Y es cierto que corre el río de agua viva. Río de agua viva, del cual, si vos te acercás a Él con hambre, con sed de su palabra, Él te va a dar. Y ven, este ciego que no era nadie, era un mendigo, enseñándole verdades profundas a los maestros. ¿Por qué? Porque él tenía hambre y sed de Dios y Dios le dio de beber, le estaba dando de beber. Por más que este hombre no era nada, un mendigo, un ex ciego que vivía de la caridad de la gente, las moneditas que le daba la gente, se levantó de ahí y ¿qué es lo primero que hizo? Testificó a su vecino toda la vida y después ya se puso a enseñar a los grandes maestros, a los grandes fariseos. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Como ellos estaban escuchando grandes verdades. Y ellos en vez de comer eso, y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Estos hombres no tenían sed, no tenían hambre de Dios, porque según ellos estaban llenos y saciados, y eran ellos los que tenían que darle a Dios de comer. Ellos le querían enseñar a Dios inclusive. Ellos se creían dueños de la verdad y eran demasiado soberbios. ¿Qué no nos pasa a nosotros? Estos estudios son lindos para conocer a Dios, pero si ese conocimiento nos da soberbia, porque sabemos un poquito más, porque Dios nos permite saber un poco más, vamos a terminar como estos fariseos. Que nunca perdamos el hambre de que Dios nos enseñe, de que Dios nos hable, de que Dios nos guíe. Siempre seamos sencillos de corazón, pidiendo a Dios, esperando que Dios nos muestre, nos corrija inclusive. Que Dios nos corrija. Necesitamos ser corregidos. ¿En qué? No sé en qué. Según yo, estoy bien, ¿verdad? Porque si yo iba a saber en dónde estoy mal, iba a cambiar mi doctrina. Pero ni siquiera eso sé. Yo ni siquiera sé mis errores. Hasta eso necesito que Dios me muestre mis errores y después me muestre cómo está bien. Primero necesito que me muestre cómo está mal, después necesito que me muestre cómo está bien. Pastor, la sociedad de hoy busca, está saciado, busca, tiene sed, pero busca, pastor Adrián, la sociedad de que busca saciarse de la sed, pero no encuentra esa salida, buscan saciarse de la ambición, del poder, de la riqueza, no encuentra parece cómo llenar esa sed que necesita, no encuentra. Es una insatisfacción. Es algo que vos sentís adentro tuyo que falta algo. Estás solo. Ay, si yo tuviese una mujer que me ame. Ay, si yo tuviese un hombre que me ame, que me cuide. Conoces a una buena mujer que te ama, pero no es suficiente. El Señor te da hijos. Si ay, si yo tuviese hijos, el Señor te... Y cuando tenés buen trabajo, ay, si tuviese un auto, si tuviese... ¿Por qué el amor y las cosas de este mundo generalmente son a cambio de algo? Vos recibís un buen sueldo, pero a cambio de un trabajo. Vos recibís amor de tus hijos, pero a cambio que vos le cuidás también. Siempre es como un negocio. Y nosotros necesitamos que alguien nos ame incondicionalmente y sin esperar nada a cambio. Un amor incondicional, y es el único que nos puede dar eso es Dios. Dios
te va a amar sin esperar nada a cambio, incondicionalmente, y a pesar de conocerte te va a amar igual. Cuando somos esposo y esposa, cuando somos novios, enamorados, nos casamos y nos conocemos bien, a ella no es tan lindo como parecía. Cuando cualquiera llega el sábado de tarde en la casa de la novia, limpio toda la casa, perfumado, la bañadita con peinado, galletita, un pan dulce, un tereré fresco, un jugo, no sé, cualquier cosa esperando, todo te sentaba ahí como... Y el hombre también, bañadito, limpio, perfumado, peinadito, llega a la casa, zapatos limpios, ropa limpia, ¿verdad? Pero te casás y a la tardecita llega tu marido con una baranda encima, con un sudado sucio. Su patrón le retó y no disimula, luego viene con la cara larga ya, ¿verdad? Y llega en tu casa y no hay tereré esperando, no hay jugo, no hay galletita esperando, ¿verdad? Y mira, la olla está vacía y ahí prepárate algo, te dicen, ¿verdad? La realidad, en cambio, Dios te ama incondicionalmente, por sobre todas las cosas, y siempre ese es el amor que te llena. Lo único que te llena es ese amor de Dios que vos sabes que nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, nunca te va a fallar. No importa en qué desgracia vos caigas, Él va a estar siempre contigo. Y ese es el amor que llena. Y eso la gente lo sabe. Yo sé, antes yo cuando estaba sin Cristo, vivía con una amargura interna. Estaba ahí entre la botella o una piola o no sé, cualquier cosa para esa insatisfacción. Y quería llenar con cualquier cosa, pero nunca logré llenar. Y pensé, bueno, si alcanzo esto, pero nada llena. Recién cuando vos sentís el amor de Dios, le conocés a Dios y sentís ese amor, es eso lo que te llena. Y podés sentarte y descansar en Dios, aunque tu olla esté vacía, aunque tengas que pasar hambre, o inclusive aunque sufras de una enfermedad, o sufras en esta tierra de un problema, de un dolor. Por encima de todo, puedes estar tranquilo y seguro que Dios te está contigo. No importa el sufrimiento que puedas tener, no importa el dolor, Dios está contigo y es eso lo que te llena. Ahora, Señor, te damos gracias por la reunión que podemos tener. Pedimos que en tu gracia y misericordia nos ilumines y nos des también claridad visual, espiritual, Señor mío, para ver las cosas en realidad como son y no sufrir nosotros de cegueras espirituales, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú obres en nuestra vida, que nos guíes, que tú nos vayas enseñando día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente.